Buenas noches. Vamos a iniciar nuestro estudio. Hoy nos toca ver el libro de Primero de Samuel en el capítulo 18. Voy a intentar dar lectura, quizá no todo el capítulo porque nos lleva bastante tiempo, pero vamos a leer en este momento los versículos del 1 al versículo 5. Dice aquí: pacto de Jonatán y David. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a ojos de los siervos de Saúl. Bueno, aquí estamos viendo que esta porción del capítulo 18 nos habla de cómo Jonatán y David hicieron un pacto de amistad, un pacto muy importante, y este pasaje lo hemos visto, lo hemos escuchado en muchas predicaciones, y vemos que ellos se identificaron el uno con el otro porque eran muy afines en su carácter, en su forma de ser. Y esto en general es una verdad espiritual. Las personas nos identificamos unas con otras, y pues inclusive la Biblia nos dice esto mismo, que pues la gente que es pura de carácter, que es noble, que es sana, pues se atrae. Y eso lo vemos no solamente en la gente que tiene pues una limpieza de alma, de espíritu, porque también lo vemos en el otro lado, ¿verdad? En el otro extremo. La gente que, por ejemplo, los ladrones, pues se juntan en pandillas, en bandas de ladrones. La gente inmoral se junta entre ella. La gente que es viciosa, pues son grupos de gente viciosa. La gente que es chismosa, pues son gente que tienen sus grupitos, ¿verdad? Y andan en puros chismes. La gente celosa también tienen amigos que se comportan de esa misma forma. Entonces nos atraemos por el carácter que tengamos, ¿verdad? Nuestras personalidades se atraen entre sí con gente afín a nosotros. Entonces, si tú amas a Dios, te vas a rodear de personas que también aman a Dios. Hay un dicho popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y otro, ¿verdad?, que dice que el que con lobo se junta, aullar se enseña, y etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos que Jonatán era un hombre de nobles sentimientos. Jonatán era el heredero al trono de Israel. Ya sabemos que él era hijo del rey Saúl. Y vemos en el verso 1, dice que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Este amó como a sí mismo, vamos a desmenuzarlo un poquito. Dice que su alma quedó ligada. Esto viene de una palabra hebrea, kashar, que significa quedar unido o ligado. Quedaron unidos o ligados sus corazones, sus almas, ¿verdad? Pero esta palabra kashar significa en un amor filial, en un amor de amistad. Nada que ver así, nada que ver con lo que la gente actualmente, los que están a favor del homosexualismo, del lesbianismo, toman este pasaje, toman este versículo para decir: ya ven, aquí la Biblia aprueba el amor entre dos hombres. Igual dicen: la Biblia aprueba el amor entre dos mujeres, y toman el pasaje que está en el libro de Ruth,
los versos 16 y 17. Está ahí atrasito de donde estamos leyendo en este momento. Está en el libro de Ruth, versículos 16 y 17. Si me acompañan a leerlo, por favor. Está atrás. El libro de atrás de primero de Samuel es el libro de Ruth. Entonces vamos a leer los versos 16 y 17. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será tu pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Nada más alejado de la realidad. Ustedes conocen toda la historia de Ruth, y a través de ella viene la línea de genealógica en lo humano de nuestro Señor Jesucristo, porque Ruth se casó con un hombre de donde fueron Noemí y Ruth, y ahí conoció a su esposo, y de allí viene la línea de donde nació nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nada más alejado de la realidad que el estar tomando esos versículos fuera de contexto y acomodarlos, ¿verdad?, para decir que la Biblia está a favor del homosexualismo, ya sea entre varones o sea entre mujeres. Entonces, jamás podemos tomar esto de esta manera. Aquí lo que está ocurriendo es lo que dice en el libro de Levítico, que es acá en el Antiguo Testamento, Levítico 19, verso 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es Levítico, pero también este mismo mandamiento se nos da. Hay más pasajes, pero solo les doy, si quieren tomar nota, Mateo 19, 19, Mateo 22, 39, Marcos 12, 31 y Lucas 10, 27. O sea, aquí lo que ocurrió es que, aparte de todo, Jonatán y David estaban siguiendo este mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Alguno de nosotros podemos decir, seas varón o sea mujer como yo, que amas a alguien como a ti mismo. ¿Llegas a amar con amor sacrificial a alguien fuera de ti mismo? Pues es un mandamiento bien difícil de que lo cumplamos. Pero aquí Jonatán y David, efectivamente, dice que Jonatán amó a David como a sí mismo, pero con un amor puro, un amor filial, un amor que no es como se lo ha catalogado por estas personas. Hay también esta palabra ahab, que significa amor fraternal. Ya sabemos que pues en el griego, ya en el Nuevo Testamento, podemos diferenciar en muchos pasajes que hablan de amor. El amor eros es el amor físico, el amor entre una pareja de varón y mujer. Hay otra palabra que es fileos, del griego fileos, que es el amor que tienes con tu familia, a tu padre, a tu madre, a tu hermano. El amor que tienes por tu país, por tu patria, es un amor de donde deriva la palabra filial, ¿verdad?, que es el amor fileos. Y finalmente, la tercera clase de amor, y la más grande y sobresaliente, es el amor ágape, que es el amor de Dios hacia nosotros. Es un amor sacrificial que no pide nada a cambio. Entonces, no hagamos caso cuando escuchamos, ¿verdad?, de que no, es que la Biblia está a favor. No, de ninguna manera. Entonces, bueno, continuamos. Aquí cuando Jonatán dice en el verso, a ver, ¿dónde estamos? Donde le entrega Jonatán a David varias de sus ropas, donde lo que él traía, está
pues pudiéramos decir de manera profética, diciéndole a David, tú vas a ser el rey, porque dice el verso 4 que se quitó el manto que llevaba, se lo dio a David, otras ropas suyas, su espada, su arco y su talabarte, que era su cinturón. O sea, le estaba entregando prácticamente aquí su derecho a reinar. Aquí David ya había sido ungido por Samuel como el próximo rey. Estaba todavía obviamente reinando Saúl, pero ahorita vamos a ver qué ocasionó el ver esta amistad también y ver cómo la gente del pueblo de Israel amaba a David. Y volviendo al hecho de amar a tu prójimo como a ti mismo, nosotros tenemos que entender que somos templo del Espíritu Santo, que debo de cuidar mi cuerpo, alma y espíritu. Y de esta forma también voy a poder tener este cuidado por mis semejantes, ¿verdad? Voy a poder entender que también debo de cuidar a quien me rodea. Entonces, número 1, no debemos de tener celos con otra gente. Vamos a retomar la lectura, verso 6 del 18. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Vemos aquí cómo de verdad se enojó por el canto de las mujeres. Empezó a tener envidia, porque dice verso 9, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios, notemos esto, no dice de parte del diablo, ¿verdad? Dice que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. ¿Con quién estaba Dios? Con David. ¿Con quién ya se había apartado? De Saúl. ¿Por qué razón? Por la grande envidia, enojo, celos, lo que ahora abrigaba el corazón de Saúl. Dice, verso 13, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba David delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, vean la intención de Saúl. Verso 17, mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? O sea, él, aunque había matado al filisteo, a Goliat, aunque entraba y salía y la gente lo veía con buenos ojos y lo amaban, y ya ven el cántico de las mujeres, que Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000, ni así él se sentía digno de ser yerno del rey. Dice el verso 19, y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita.
Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo. O sea, él continuaba con su idea de matar a David. Y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos: hablad en secreto a David, diciéndole: he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. 23. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decida David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Bueno, concluimos la lectura del capítulo 18, y aquí vamos a ver qué sucede, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de esto? Número 1, como conclusión entre el pacto de David y Jonatán, podemos ver que debemos ser leales entre amigos, entre la familia y entre toda la gente con la que tengas tratos. Sea aún los casados, ¿verdad? Debes ser leal con tu cónyuge. Si ya estás en algún lugar de trabajo, con tus jefes, con tus compañeros, etcétera. La lealtad es algo con la cual debemos de vivir permanentemente. No debemos traicionar a aquel que nos considera su amigo, a nuestro hermano, a nuestros padres, a nadie debemos de traicionar, porque además una persona que traiciona la confianza de otra, no nada más va a traicionar la confianza de alguien, de uno, sino que ya pues se hace una forma de ser en el carácter de esa persona, y llega el momento en que si tú conoces a alguien y te dicen: ¿sabes qué? Tal persona no es de fiar. Entonces dices: no, pues con esa persona cuidado, ¿no? Entonces pierde credibilidad, pierde la confianza de la gente que la rodea a aquella persona, ¿verdad? Entonces Dios quiere que seamos leales, número 1. Además, si algo hemos hecho, si algo hemos cometido, algo que no está bien, bueno, entonces tenemos que arrepentirnos, pedir perdón y restablecer la relación rota, ¿verdad? Podemos ver en el libro de Hechos, verso 18, si lo leen conmigo, dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué significa? Que, bueno, la palabra de Dios sabemos que no nada más es para el pueblo de Israel. Gracias a Dios, porque estamos incluidos todos los que no somos judíos, ¿verdad? Que en la Biblia todo aquel que no era judío era gentil. Entonces aquí en el libro de Hechos 11:18 dice que también a Dios, a nosotros nos ha dado arrepentimiento para vida.
Entonces, ¿saben por qué menciono este versículo? Porque muchas personas dicen, ay no, bueno, ¿qué le hace? Bueno, ya hice esto, ya hice aquello. Bueno, pues la vida es una, hay que vivirla. Yo ahorita, bueno, Dios sí, Dios es bueno, Dios todo lo demás, pero no. Ahorita, si eres joven o ya no eres tan joven, lo que sea la edad que tengas, pero mucha gente dice, la vida es una y hay que vivirla. Ya más adelante ya me voy a arrepentir, ya que yo me haya divertido, ya que haya hecho todo lo que yo tengo ganas de hacer. Y pues ya más adelante me arrepentiré, ya más adelante serán las cosas. Entonces no, consideremos todos que el arrepentimiento es un don de Dios y cuando Él lo da, de verdad tenemos que entender que ese es el momento, que es necesario que, como dice Juan 3:30, es necesario que Él crezca, o sea, Dios en mi corazón, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Qué estaba ocurriendo aquí con Saúl respecto a David? Le tenía envidia grande, exacerbada, de tal manera que ahí en los versículos que acabamos de leer, dice que tenía la lanza en la mano, o sea, y que 2 veces la lanzó y David evadió. Y en los capítulos que las semanas siguientes estudiaremos, vamos a ver que por lo menos en 8 ocasiones Saúl intentó matar a David. Vamos a ver que también el propio Saúl, en algún momento David estuvo cerca de él y tomó, inclusive cortó un pedazo del manto de David, de Saúl, teniendo oportunidad de matarlo y no lo hizo porque él dijo, ¿cómo tocaría yo al ungido de Jehová? Entonces tenemos que entender que no podemos andar por la vida viviendo con envidia. Antes, al contrario, tenemos que considerar y amar a nuestros prójimos. Y aún dice la palabra que debemos de amar a nuestros enemigos. Y eso es algo tremendamente difícil, ¿verdad? Porque si alguien me hizo un daño, es muy, muy difícil pues que yo lo ame. Pero pues ese es el mandamiento de Dios. ¿Quién de nosotros es capaz de amar a su enemigo? Hoy yo creo que eso está muy complicado, pero finalmente eso es lo que Dios nos manda, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que allí hasta ese punto tenemos que entender que no debemos de tener celos de alguien más que esté a nuestro alrededor. Por ejemplo, pensemos en Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que él fue enviado para abrir camino a nuestro Señor Jesucristo? ¿Se imaginan cuando Juan el Bautista dice que él predicaba y gente se acercaba con él y los bautizaba y todo? Y a veces cuando se le acercaba a la gente, pues era pues para reconocerlo, para darle, digamos, un sitio de honra. Pero él dijo que no era digno ni siquiera de desatar la correa del calzado de Jesucristo, porque él conocía su lugar y sabía su lugar. ¿Qué hubiera sido de la vida de Juan el Bautista si le hubiera tenido celos, envidia al Señor Jesús? Bueno, quizá seguramente Dios se hubiera provisto de otro hombre, porque no hubiera cumplido lo que Dios le estaba mandando, ¿verdad? Abrir camino para el advenimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, también tenemos que entender, o sea, Saúl había sido puesto por rey, pero ya ya había sido desechado por Dios. Y también aquí en lo terrenal, nosotros como seres humanos, tenemos un tiempo de florecimiento, llamemos, ¿verdad? Las mujeres que concursan en los certámenes de Miss Mundo, Miss Universo, la belleza, la salud, o los artistas, la popularidad, o los políticos, el poder, pero todos quieren quedar, eternizarse allí en ese lugar que ocupan, ya sea de belleza, de poder,
popularidad. Y no, todo tiene un tiempo. El libro de Eclesiastés dice que todo tiene un tiempo. Así que tenemos que ubicarnos, tenemos que ser humildes, ¿verdad? Entonces, pues no sé, podemos mencionar a José, el que todos decimos José el soñador, y sus hermanos en el capítulo 37 de Génesis, solamente si quieren tomar nota, versos 3, verso 4, 8 y 11, que nos habla allí de que sus hermanos, por envidia, estuvieron dispuestos a matar a José, pues se convirtieron en unos asesinos en potencia, solo por envidia, porque como su padre lo había tenido en su vejez, todos sabemos, ¿verdad?, que le había hecho una túnica de colores y sus hermanos le tuvieron mucha envidia, mucha envidia. Entonces estuvieron dispuestos a matarlos. Entonces, no, nosotros entendamos que el enemigo nos puede poner los ojos sobre aquella persona que tiene algo que yo anhelo, que yo deseo, pero no tenemos que ubicarnos. Quisiera leerles el capítulo 10 de Eclesiastés, el verso 8, de algo que nos debe de hacer clic en nuestro corazón. Dice Eclesiastés 18, el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare el vallado le morderá la serpiente. Yo esto lo entiendo de la siguiente manera, porque el enemigo siempre está al acecho, siempre querrá, como dice aquí, mordernos la serpiente, como Adán y Eva, ¿verdad?, que llegó a decirle a Eva todo lo que ya conocemos. Pero este versículo dice el que aportillare, o sea, el que le haga un agujero al vallado, le morderá la serpiente. El enemigo no puede atravesar ese vallado de afuera hacia adentro. Pero si yo, a través de mis malas acciones, a través de un pecado, a través de una envidia que me lleva a actuar mal contra mi semejante, contra aquella persona que tiene algo que yo no tengo y yo lo estoy envidiando, le estoy haciendo un hoyo a ese vallado de protección que Dios ha puesto alrededor de mi vida, y me morderá la serpiente. Esto es el diablo. Dios quita las manos, quita su mano de protección de mi vida cuando yo, a través de pecado, de envidia, de etcétera, yo estoy haciendo ese hoyo. Y tanto que el verso 1 de ahí mismo de Eclesiastés que acabamos de leer, Eclesiastés 10:1, dice de otra manera esto mismo: las moscas muertas hacen heder y hacer mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Si tú tienes esta estima como sabio, como honorable, pero una pequeña locura, dice aquí, dice que es como si caen las moscas muertas adentro de un frasco de perfume. Apesta, eso apesta. Así que también Eclesiastés 7:9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Así que, hermanos, hermanas, consideremos esto que Dios nos enseña, para que aprendamos de esto de Saúl, cómo se comportó con David, cómo era un odio, era una grande envidia que tenía con él. Acordémonos solamente, si somos amigos, dice la palabra de Dios, que el que quiere tener amigos también se muestre como un amigo. Entonces no caigamos en envidia. Entendamos que la ley de la siembra y la cosecha es inquebrantable. Si yo siembro amistad con confianza, con buen ánimo con aquella persona que es mi amiga, eso mismo voy a cosechar, y aún más grande. Entendamos esto. Para terminar, quiero que leamos en Primera de Juan 2:9 y Primera de Juan 2:11,
que dice que el que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y el 2:11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. 3 cosas nos enseña el verso 11. Que esa persona está en tinieblas, anda en tinieblas y está cegado. Así que si decimos que estamos en la luz y aborrecemos a alguien, no es verdad. Estamos en tinieblas. Así que permitamos que el Espíritu Santo de Dios actúe en nuestra vida, en nuestro corazón, y permitamos que Dios nos limpie de toda maldad, de todo pecado. Bueno, gracias. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tu palabra siempre nos enseña, nos redarguye en nuestro corazón tu Santo Espíritu, Padre. Gracias por tu palabra, porque nos la dejaste para que podamos caminar en esta tierra de acuerdo a tu voluntad y en un camino recto, Señor, en integridad y en santidad. Bendito y alabado sea tu nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro y Salvador nuestro.